Normalmente, la primera parte de la aula la gastaríamos hablando de la historia moderna. Pero en las próximas dos clases quisiera no hacer eso. Quisiera terminar la línea de Hechos 27 y alcanzar nuestras conclusiones allí. Nosotros comenzamos con el verso 1 al 5. Y este es el navío de Adramitio o el Adramiteno, que significa permaneceré en la muerte. Comienza en Cesarea. Luego marcaríamos que Sidón. ¿Y qué viene después de Sidón? Lo pueden gritar si quieren desde sus lugares. Chipre. ¿Y después de Chipre qué? Vendría Mira, ciudad de la Sea. Y habíamos entendido esto como siendo 1989, Sidón el 911, Chipre el clamor de medianoche y Mira la ley dominical. Y yo quisiera que ustedes tomasen nota de esta línea, de que nosotros estamos marcando el clamor de medianoche y la ley dominical, y que esta línea termina en la ley dominical. Y que habíamos decidido que esa línea representaba la línea de los Estados Unidos y el adventismo. Yo voy a decir que esa línea representa o es igual a un barco, que a su vez es igual a Estados Unidos y la iglesia adventista. Nosotros habíamos reconocido que eso era versos del 1 al 5. Luego tomamos nuestro segundo barco. Nosotros todavía no hemos completado esta línea, pero hemos hecho la mayoría del trabajo. ¿Y qué hitos de manera definitiva logramos definir o establecer? Alejandría. Sabemos que el barco comienza en Alejandría. No está marcado de manera específica en los versos, pero sabemos que de ahí es de donde viene. Nuestro próximo hito sería Mira, ciudad de la Sea. Y habíamos entendido esos nombres como representando qué símbolos. El, el símbolo de cosecha y amargura. Y luego eso nos llevó a qué fecha. Hermana Yumi. ¿Dónde nosotros habíamos marcado la cosecha y la amargura en esa línea? En ese segundo hito. Habíamos marcado el 22 de octubre. ¿Tú recuerdas por qué es que podíamos decir eso? ¿Dónde marcaríamos la cosecha y la amargura ahí? Porque sufrieron un chasco y fue amargo. Bueno, la amargura la podemos marcar de manera fácil en ese verso. ¿Y la cosecha?
Si fuésemos a hacer la línea de los mileritas, podríamos ver el arado, la lluvia temprana, la lluvia tardía y luego una cosecha. El verso 7. Pablo se monta en el barco en Mira. El próximo marco es en el verso 7, que es cenido o genido. ¿Y qué aplicación habíamos hecho en genido, hermano Gabriel? ¿Qué era genido? Tratando de recordar. Si solamente usamos como referencia los mapas que están detrás de nuestras Biblias generalmente. ¿Qué ocurrió en Genido? ¿Viene un viento contrario? Sí. Sí, el viento no los lleva al camino que ellos quieren. Entonces, ¿qué hacen? Recuerdo que era una comparación con algo referente al desvío. Entonces ellos cambiaron de dirección. Ellos navegaron hacia el sur. ¿Y qué año habíamos puesto allí? ¿Por qué dirías 1888 o el 63? ¿Tú piensas que ellos cambiaron de dirección en 1888? Si ellos están en un camino ya, ¿será que en el 88 fue que cambiaron de dirección? Yo creo que encaja mejor, entonces en ese caso 1863. Perfecto. Yo diría que en el 88 Dios más bien los está tratando de traer ellos de vuelta al camino correcto, porque ya antes se habían desviado. ¿Tú qué piensas que son esos vientos contrarios en 1863? El camión, la iglesia se salió de la plataforma. Pero ocurrió algo externo que causa eso en la iglesia. La guerra civil. Entonces, si ahí tenemos 1863, ¿cuándo es que comienza la guerra civil americana? 1961, de 1865 hasta 1865. Y esto fue una crisis para la iglesia, porque todo se trataba de cómo prevenir que sus hijos fuesen llevados a la guerra. Entonces, como iglesia, tomaron decisiones para tratar de prevenir e evitar eso. Fue un tiempo de crisis. Entonces nosotros marcamos cenido como 1863. Y luego dice que ellos navegaron por debajo de... Navegaron por debajo de Creta. Y Creta, en el diccionario de Thayer, significa carnal o carnoso.
Entonces, si miran en sus mapas, ustedes podrían marcar Creta desde Genido todo el momento hasta que llegan a la Sea. Entonces nosotros marcamos Creta. ¿Y qué más marcamos en el verso 7? Podemos marcar Salmón. Y también les pedí a ustedes que buscaran esa palabra. ¿Alguno de ustedes tuvo el chance de poder mirar la palabra salmón? Hermano Daniel. Significa vestido o estar vestido. Eso sería en tires. Y no tengo idea de qué significa eso de estar vestido en salmón. Tú fuiste a Strong's a ver qué dice. Según la raíz. En sentido figurativo. Sería como temor o preocupación. Fear. She said fear. Si el traductor de Google lo hizo bien. Yo quisiera marcar eso. Yo creo que podrías hacer esa aplicación. Si yo dijera miedo y temblar o ser sacudido. De temor o sacudido. Yo quisiera que mirásemos a lo que dice Strong's. Yo creo que se conecta un poco con lo que el hermano Daniel estaba diciendo de vestidura. Creo que comienza a definir qué es lo que significa ser vestido o vestidura. Si ustedes van a Strong's, no dice qué significa vestido o vestidura. Te lleva a la palabra origen o raíz de ella, que sería que significa insurrección o, o playa. What is a surge? Entonces está el océano. Cuando las olas suben y hay rocas y el agua pasa por encima de las piedras, como resurgir. En fin, esa palabra tiene que ver con surgir, que es el agua que surge cuando golpea entre las rocas. Y si continúan esa raíz, podrán ver que tiene la raíz de la vibración que ella estaba hablando, la hermana Yumi. Hermano Daniel. También dice que Salami está relacionado con un lugar en Chipre.
Así que yo creo que Chipre no es un lugar al que estamos buscando. Tiene que ser otra isla. Así que no creo que está conectado. Porque dice probablemente. Bueno, finalmente nunca entendí esta definición, así que no estoy seguro. Si ustedes van al mapa, hay dos islas grandes, Creta y Chipre. ¿Será que todos pueden ver esas? ¿Pueden ver Creta y Chipre? Si ustedes tienen un mapa similar al mío, en la costa oeste de Creta está Salmona. Y en la costa este de Chipre está Salamina. Y la manera en que yo leo eso, y tal vez ustedes discorden, es que esos dos nombres tienen el mismo origen. Entonces podrías simplemente decir que están diciendo lo mismo. ¿Cuáles de estos dos nombres tenemos aquí? Salmona en Creta y Salamina en Chipre. Si van al origen de esas dos ciudades o nombres, cuando Daniel dice que en tallas dice que se parece a vestido, a estar vestido, ¿cuál es la imagen descriptiva que aparece con eso? Estamos hablando acerca de olas, olas que vienen encima de la playa y las rocas. ¿Esto te hace pensar en qué? En inundación. En mi mente eso viene del sentido de cubierto, porque me da la imagen del agua subiendo y pasando por encima de las cosas, como las olas siendo abrazadas y vestidas, vistiendo las rocas. ¿Sí entienden lo que veo con esa palabra? Así que si fuésemos a marcar el concepto que el hermano Daniel habló de esa inundación o de inundar, de 1863 a 1989, ¿qué eso añade a esa historia? ¿Qué es lo que inunda? Papal doctrines, doctrinas papales, hermano Daniel. El papado también. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre de 1863 a 1989? La ascensión papal. Yo no estaría de acuerdo con eso que dijiste. ¿Tú te refieres a dentro de la iglesia o el levantamiento literal del papado?
Yo estaba pensando porque en 1989 el papado completamente inunda, pero en el sentido de la iglesia eh, eh, está relacionado con la cuarta generación inundando el adventismo, las cuatro generaciones del adventismo. Entonces yo lo marcaría como el vino de Babilonia. What is the clothed? ¿Y qué sería eso de estar vestido? Eso viene en el sentido de inundar y de abrazar o vestir las rocas. En el sentido de esa ola cuando viene y pasa por encima de las rocas y las cubre. Y así como el hermano Daniel lo trata de ver, es como una inundación en el contexto del papado. Y nosotros sabemos que eso es lo que la iglesia experimenta en ese periodo, del 63 al 89. Por lo que en 1989 marcamos a los sabios y lo grueso o robusto. ¿Será que estamos bien con esa historia? Hasta como la vemos ahí. ¿Alguna pregunta? La palabra que marcas ahí en Creta de carnoso se refiere a la iglesia. Carnoso es, es lo que significa literal de Creta. Y yo diría que nuevamente en esta historia del 63 al 1989 podríamos marcar la era del corazón carnal. ¿Podrías repetir lo que dijiste de robusto en la SEA? Yo daría eso, esa palabra en el sentido de firme o fuerte. Si consideramos que también la palabra sabios está allí. Entonces esa palabra robusto es una descripción de los sabios. Estoy abierto todavía a un nuevo punto de vista, pero creo que sí, puede que sea eso. Entonces en la SEA podemos marcar a los sabios. Si pudieran leer conmigo los versos, voy a parafrasear los versos del 9 al 12. Pablo les dice de que ellos no deberían zarpar, navegar, y la razón por la cual ellos no deberían zarpar es porque se ha vuelto peligroso. En el verso 9, Pablo dice de que la navegación se hacía muy peligrosa porque también el ayuno ya había pasado. ¿Qué significa ese ayuno? Para los judíos existía un punto donde era peligroso navegar después del ayuno. ¿Algunos de ustedes están familiarizados con eso? Aquel día era el día de expiación. Lo que Pablo está diciéndoles es que el día de expiación ya había pasado y les dice, si ustedes zarpan ahora, va a ser peligroso. No es un buen día del año para estar navegando. ¿Y dónde es que nosotros marcamos el día de expiación en nuestra línea? ¿Cómo, cómo ella sabe que es el día de expiación en la línea?
¿cómo ella sabe que ese ayuno es el día de expiación? Parte de eso es sentido común. Es un conocimiento conocido de que ellos no viajaban después del día de expiación. Y ese conocimiento común me refiero a ellos en la época. Y el diccionario Strong te da literalmente el día de expiación, te lo pone. Ellos entendían eso como el día en que no deberían zarpar. Another question. But they were not all of them Jews, right? Pero todos no eran judíos. Los únicos judíos que yo sepa que están ahí es Pablo, Aristarco y Lucas. Pero él les está dando como que un principio judío. Tal vez las personas del barco no sabían que ellos estaban a punto de zarpar después del día de expiación. Pero ellos como navegantes, ellos debían saber de que no era bueno navegar en esa temporada de tantas tormentas. Yo no sé muy bien cómo entender todo eso. ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros? Pero Pablo dice, eso naturalmente va a ser peligroso, porque el día de expiación ya pasó. Tal vez sea algo para considerar. Si pudiesen leer los versos 13 y 14. Como sopló una brisa del sur y les pareció que ya habían logrado lo que deseaban, izaron velas e iban costeando a Creta muy de cerca. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado que se llama Euroquilón. Hay una cita de la hermana White que donde ella comenta sobre el viaje diciendo de que dejar el puerto fue una mala decisión. Porque ellos debieron haber sabido que el viento oriental estaba viniendo. Como ellos no sabían que ese viento oriental estaba viniendo. Porque el viento oriental, según lo que ella dice, es normalmente precedido por el viento del sur. Entonces, aunque el viento del sur era favorable, cuando él comienza a soplar, usted debe saber que luego el viento oriental viene. ¿Y cuál sería la aplicación del viento oriental? El 9:11. Hermana Carol. La palabra este o oriente, que es símbolo de qué en la Biblia. Del Islam, el viento oriental. Entonces, en esta historia, el viento oriental golpea. Ustedes pueden saber de que el viento oriental está viniendo. Y tú debes saber de que el viento oriental viene. Porque después de que el viento del sur golpea o viene, debes saber que el viento oriental viene después. ¿Y cuál sería el viento del sur en esta historia? El rey del sur.
Si considerásemos el norte, el sur, el este y el oeste, sabemos que el este es un símbolo del Islam. Y si yo les fuese a preguntar qué país es ese, ¿qué país me dijeran? When? Yeah. When in history? ¿Cuándo en historia? Entonces, el este podrían ser muchos países. ¿Qué tal de hoy mismo? Dime cuál es el rey del oriente. Arabia, Saudi Arabia, ISIS. ISIS ni siquiera es un país. Irán, Afganistán, no es una ciudad. Tienes muchas opciones. ¿Qué te parece el occidente? Muéstrame el occidente. ¿Qué país escogerías? Y no digas Estados Unidos. ¿Qué país es el occidente? Multiple countries. Muchas ciudades, muchos países. Podrías decir Canadá. Si hiciéramos las paces, vamos a poner Canadá. Pero realmente tenemos muchas opciones. Pero ¿qué hay del norte y del sur? Si yo te digo, muéstrame el rey del norte, ¿qué país escoges? Babilonia. Yo voy a decir que es los Estados Unidos. ¿Y el sur? Rusia. Solo como una introducción para un pensamiento separado. Si sigues la geografía del compás, tú puedes tomar como el este y el oeste y no vendríamos a una localidad o un punto geográfico definitivo. Pero si esta es la Tierra, y si tú me tomas absolutamente hacia el norte, absolutamente hacia el sur, ¿será que me puedes tomar a una localidad definida? El polo norte y el polo sur. Pero cuando vamos a este y oeste son localidades múltiples. Pero siempre el norte y el sur, si vas a llegar a un punto definido. Y este ejemplo natural lo podemos encontrar también cuando proféticamente consideramos el norte, el sur, este y oeste. Entonces, si el viento del sur está soplando, ¿a quién deberías ver activo en esta historia antes del Islam? Hermana Carol. Si el viento del sur está soplando, ¿a quién debería estar simbolizando? Si lees el verso 7, verso 13 y 14. Como sopló una brisa del sur y les pareció que ya habían logrado lo que deseaban, izaron velas e iban costeando a Creta muy de cerca. Así que ellos deberían saber que el Euraquilón estaba ya viniendo, porque el Euraquilón siempre viene después de que sopla el viento del sur. Entonces, si el viento oriental sabemos que es igual a el Islam,
Entonces el viento del sur, ¿qué significará? Recuerda que hicimos el norte y el sur, este y oeste, o oriente y occidente. ¿Quién representa el sur? Rusia. Entonces, si tomamos ese principio en nuestra línea, la hermana Wade dice que cuando tú veas el viento del oriental, que sabemos que es el Islam, tú debes ver actividades del viento del sur. Entonces, antes de ver el viento oriental, deberías ver el viento del sur. Entonces, Rusia debe venir antes. Yo diría que sí. ¿Puedes ver eso? ¿O tú ves algo diferente? ¿Los Estados Unidos? ¿Qué es los Estados Unidos en esa línea? ¿O en nuestra línea? Cuando nosotros consideramos nuestro primer barco, de Adramitio o Adramiteno, ¿qué es lo que significa? ¿Cuál era el tema de la primera línea? Estados Unidos y la Iglesia Adventista. Entonces, ¿cuál es este barco o línea? La experiencia. De la Iglesia y de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos y la Iglesia Adventista. Ese es el barco y también es nuestra línea. El hecho de que Pablo esté allí nos puede enseñar algo. Pero esta línea no se trata de los sacerdotes levitas o netineos. Y una de las razones por las que podemos decir eso es, es que si hiciésemos la línea de los sacerdotes, ¿dónde es que termina? En Panion o la Segunda Avenida. Entonces podemos decir de que no hay algo como sacerdotes en el decreto dominical, porque ellos ya se fueron. Entonces no puedes convertir esa línea en los sacerdotes. Y en ningún lugar puedes encontrar los levitas o netineos. Es la historia de un barco. Y ese barco representa a la Iglesia Adventista y a los Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros consideramos nuestra segunda línea, ¿qué representa el barco? Y luego la Iglesia Adventista y los Estados Unidos se convierten en esta línea, se convierten en este barco.
Entonces, cuando nosotros vemos que el viento del sur sopla suavemente, el viento del sur está impactando al navío, que es los Estados Unidos. ¿Puedes ver eso? Porque Estados Unidos es el barco, él es el que está siendo impactado por el viento. Y este viento del sur es favorable. Entonces tú concluyes de que el viento del sur representa al rey del sur, Rusia. Y pienso que es un principio interesante que nos da la hermana White de que estos vientos vienen en orden. Primero el sur y luego el oriente. Entonces, si nosotros podemos ver el viento del sur, ¿qué sabemos que tiene que venir después? Hermano Joaquín. Se- La estaba buscando. Me too. Tal vez la voy a traer para la próxima clase. Yo la voy a conseguir y la voy a traer en la próxima clase. O si me das un minuto más, deberé ya encontrarla. ¿Algún otro pensamiento que alguien tenga? ¿Será que todos están contentos con esa idea del viento del sur y luego el viento del oriente? Life of Paul, que es la vida de Pablo, no está en español. Ellos no habían viajado mucho cuando un viento suave, el cual en aquella parte del mundo con frecuencia viene después de soplar el viento del sur, los arremetió a ellos con fuerza. Voy a leer la próxima cita porque es relevante. Desde el primer momento que ese viento golpeó la vela, la condición de ellos fue sin esperanza. Por lo que cuando nosotros consideramos a los Estados Unidos y a la Iglesia Adventista, estas estructuras, ¿qué podemos nosotros entender acerca del 11 de septiembre? Ujú. La cita dice claramente que la hermana White dice, cuando ese viento oriental golpeó la vela, ellos quedaron sin esperanza. Lo que lo que la cita dice es que cuando al momento en que esa tormenta los golpea a ellos en el barco, ya no existe más esperanza para el barco. Por lo que cual en esta historia pudo haber una posibilidad de haberse salvado el barco o volver atrás, pero para el momento en que esta tormenta los golpea, el naufragio va a ser inevitable.
Eso sería los dirigentes siendo pasados por altos el 9 de septiembre, el 11 de septiembre. Sería entonces como los dirigentes siendo pasados por alto el 11 de septiembre, el 9-11. Nosotros entendemos y sabemos que en esa fecha fue cuando la formación espiritual fue traída a la iglesia. Quisiera que volviéramos un poco y consideremos qué es lo que este viaje representa. 1798. ¿De quién está hablando esa fecha? De los Estados Unidos y la iglesia adventista. ¿Qué ocurre en 1798 con relación a estos dos poderes o estructuras? El levantamiento de los Estados Unidos y el tiempo del fin, es decir, el comienzo del adventismo. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? ¿Qué tal de con relación a 1844? Tenemos traer al adventismo y a los Estados Unidos. Por ejemplo, el adventismo. ¿Qué les ocurrió en 1844? El tercer mensaje angélico llega. Entonces tú sabes cómo marcar el adventismo en el año 44. Pero ¿qué hay acerca de los Estados Unidos en el año 44? ¿Qué marcan de los Estados Unidos en el año 1844? Esa pregunta. ¿Todavía estamos en 1798 o ya se entendió esa parte? Entonces estamos bien con entender lo que pasó en 1798. Voy a dar, voy a dar una cita sobre el ascenso de los Estados Unidos, que es el conflicto de los siglos, 440 en inglés, punto 2. Y ella dice, ¿cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose? Luego ella empieza a hablar de la bestia con cuernos como de cordero, subiendo de la tierra, en el conflicto de los siglos 435.3. Entonces, en 1798 tenemos la iglesia y también en el 44. Pero ¿qué hay de los Estados Unidos de 1844? La caída del protestantismo. La caída del protestantismo. Entonces, si la bestia con cuernos como de cordero se está levantando en 1844, en 1798, ¿cuáles son las características de esta bestia con cuernos como de cordero? Hermano Wilkefer, tú pareces como que si tuvieses la mano levantada. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? La bestia como de cordero, con cuernos como de cordero.
Apocalipsis 13:11. ¿Cuáles son las características de ella? ¿Qué tiene? Tiene dos cuernos. ¿Y cuándo es que ese primer cuerno cayó? ¿Qué es lo que los dos cuernos representan? Dos poderes. El protestantismo y republicanismo. ¿Y qué ocurre entonces en 1844? One of the power fell. Uno de los poderes cae. La caída del protestantismo. Entonces tenemos dos cuernos. ¿Qué le pasó a uno de los cuernos? Es quebrado. Entonces no sé cómo dibujar un cuerno quebrado. Lo voy a hacer así. Hay un cuerno quebrado. Y hay muchas citas del Espíritu de Profecía buenas con respecto a este tema. Ella habla de 1844. Esto es en la historia de 1844. Por aquel tiempo, se advirtió un cambio notable en la mayor parte de las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica. Ella dice de que hubo un incremento de la mundanalidad. Pero eso era algo separado y distinto de lo que ellos consiguieron ver en 1844. Ella dice de que hubo un decaimiento moral en aquel periodo. Y decaimiento significa caída. Que fue muy fuerte en 1844. Que luego en el párrafo 3 y 4 y 5, conflicto de los siglos 374.2, luego punto 3, luego 375.1 y el 375.2. En esos párrafos ya está citando ciertos escritores o periodistas o predicadores de aquel tiempo, o algunas publicaciones protestantes de aquel tiempo. Por ejemplo, uno de sus escritos ellos nunca habían visto una caída tan religiosa como en 1844. Esas son cosas que ellas citan de predicadores protestantes de aquella época. Por lo cual en esas páginas ustedes pueden marcar la caída de ese cuerno en 1844. Entonces recuerden, ¿qué es lo que nuestra línea representa? Representa a Estados Unidos y al adventismo. En 1863 pueden marcar las dos, tanto la iglesia como los Estados Unidos. ¿Qué ocurrió en la iglesia adventista en 1863? El rechazamiento del diagrama o de los diagramas. Aquí es donde nosotros marcamos que nosotros nos desviamos del camino.
Entonces nosotros ya hablamos de la iglesia adventista en el 63. Sabemos que es algo que ocurre en medio de una guerra civil, pero tenemos que saber marcar 1863 de manera específica para los Estados Unidos. ¿Qué ocurrió en 1863? ¿Qué es lo que hacen en el 63? Tres veces en esa historia, en la mitad de, 1800, de los 1800, los Estados Unidos intentaron introducir una ley dominical. Hubo tres veces donde los Estados Unidos intentó tres veces introducir la ley dominical. ¿Cuál fue la primera vez? En 1863. Estoy buscando la cita. Espero tenerla aquí. Es una citación de A.T. Jones. De A.T. Jones. Si lo pudiesen buscar en... Lo voy a escribir en verde. 1893. ATJ. Él da tres datas o fechas ahí. En 1863 hubo un movimiento organizado de las iglesias protestantes para hacer que el gobierno de los Estados Unidos reconocieran la religión cristiana como la religión del país y que decretasen el domingo como siendo el día de descanso. Por lo tanto, en 1863, ¿ustedes saben cuál fue el segundo intento para pasar una ley dominical? En 1888. ¿Y la tercera vez? 93. En 1893. Son tres hitos para nuestro movimiento. 1863, 1888 y 1893. Por lo que en Estados Unidos y la iglesia adventista puede ser marcada en ese hito del 63. 1989. 93. ¿Será que podemos marcar los Estados Unidos en 1989? Hermana Yumi. 1893, tercera vez. ¿Qué es lo que te viene a tu mente cuando piensas en 1989? Estaba recordando la caída del muro de Berlín. ¿Y eso es un símbolo de qué? El muro de Berlín cae. Entonces, hubo un conflicto entre dos superpotencias. Y el muro de Berlín cae. Y todos sabían que alguna de las dos superpotencias iba a perder la batalla, la guerra.
La parte de Alemania que estaba del lado de la Unión Soviética. So in 1989, it isn't yet Russia, it's the Soviet Union. Ok, sabemos que en 1989 todavía no es Rusia, sino la Unión Soviética. There's this division between East and West Germany. Había una división entre la Alemania Oriental y And this is the Occidental, side of the Soviet Union, and this is the side of the y United la parte States. oriental era de la Unión Soviética y la parte occidental era el lado de los Estados Do you know Unidos. how the United States managed to bring this about? ¿Ustedes saben cómo fue que los Estados Unidos trabajaron para que se lograse eso? ¿La caída del muro? Sí, Because the wall is just symbolic, it's just a wall. porque el muro es simbólico, es simplemente un muro. What it's marking is the beginning of the fall of the Soviet Union. Pero lo que realmente marca es el comienzo de la caída de la Unión Soviética. Vamos a orar solamente para recibir el sábado. Entonces yo le estaba preguntando a la hermana Yumi About the history of 1989. acerca de la historia de 1989. This is the beginning of the fall of the Soviet Union. Este es el comienzo de la caída de la Unión Soviética. And what brought about its fall? ¿Y qué provocó finalmente esa caída? O el comienzo de esa caída. What really weakened the Soviet Union? ¿Qué es lo que realmente debilitó a la Unión Soviética? We're going to go back next week to looking at some histories. Nosotros vamos a volver en la semana que viene a hablar de algunas historias contemporáneas. Mark is 1979. Una de las cosas que yo quisiera marcar es 1979. 79. Two things happened in 1979. Hubo dos cosas que acontecieron en 1979. Can you give me one of them? ¿Quieres decirme algunas de las cosas que acontecieron allí? So, one of them Una de ellas was the beginning of a proxy war. fue el comienzo de una guerra subsidiaria. This is the war in Afghanistan. Era la guerra de Afganistán. The 10-year proxy war. Fue una guerra de 10 años. And one other thing happened. Y hay otra cosa que ocurre también allí. The Pope visited the White House. La visita del Papa a la Casa Blanca. He had never been allowed to the seat of government to the United States. Él nunca había sido permitido estar en la sede del poder de los Estados Unidos. But he's welcomed to the White House. Pero él es invitado a la Casa And Blanca it said of him that he is our new friend. y se dice que allí él se convirtió en el nuevo amigo de los Estados Unidos. To bring about 1989, Y en esa historia, llegando a 1989, you have the Pope working with a US president. tenemos al Papa trabajando con un presidente de los Estados Unidos. This is John Paul II Sería Juan Pablo II and Ronald Reagan. y Ronald Reagan. We'll go over that history again next week. Nosotros vamos a ver esa historia otra vez en la semana que viene. 1989 we can mark activity of the United States Entonces en 1989 podemos marcar la actividad, una actividad de los Estados Unidos and also the time of the end. y también un tiempo del fin para el adventismo. Are we all okay with that? ¿Será que estamos todos bien con ver eso así? This brings us to 9/11. Luego nosotros vamos al 11 de septiembre, al We 9/11, needed to go back and establish our theme at every Waymark. y yo reconozco que tenemos que volver y establecer cada marco, porque cuando nosotros llegamos al 9/11, Someone brought in spiritual formation. alguien dijo que la formación espiritual, Not only mark the east wind striking the United States, porque no simplemente marcamos el viento del oriente golpeando los Estados Unidos, also mark spiritual formation. pero sino que el 9/11 también marcamos la formación espiritual. Sister marked the fall of the leadership. Y una hermana marcó que es la caída de la lideranza o la dirigencia.
Pero me gustaría que viésemos que en 2001 States and the Adventist Church. se puede también marcar a los Estados Unidos y a la Iglesia Adventista, Brings us down to shipwreck. que luego nos lleva al naufragio. What application did we make of shipwreck? ¿Qué aplicación habíamos hecho del naufragio? Just a comment really fast. You wanted to say what was the south wing in between 1989 and 9/11. That's why you went back. What was the light south wind, and why it was favorable? Sorry, I didn't quite understand. The reason you went back in every way, Mark, you were also trying to explain what is the south wing and why was it favorable for the United States before 9/11. Você queria explicar por que o vento sul foi favorável aos Estados Unidos antes de 9/11? That wasn't my purpose, Não era esse What? o propósito, but it's relevant. mas é relevante. The reason I went back was to La razón por la cual yo había regresado hasta atrás para explicar understand A razão pela qual era para que todos entendiéramos why we can also place Adventism at 9/11. porque en el 9 de noviembre, de septiembre, el 11 de septiembre podemos marcar también a la iglesia adventista. To see that we can place it at every landmark. Y también quería decirles que en cada hito podemos marcar a la iglesia adventista y a los Estados Unidos. United States at every one of our landmarks. Y que en los Estados Unidos también pueden ser marcados en cada uno de los hitos que nosotros reconocemos. But as you mentioned, we can also see the south wind in this history. Pero como también mencionaste, el viento del sur es marcado en esta historia. Thank you for mentioning that. Así que gracias por traerlo. No entendí por qué fue cuando en el 89 tuviste que regresar al 79 para marcar el 89. To 79. ¿Tú te refieres What I was al comienzo? saying is history. Lo que yo quería decir es que en esa historia de 10 años, What do we see in 1989? y de hecho te pregunto, ¿qué es lo que nosotros vemos en 1989 In the United States. con relación a los Estados Unidos? Porque es él el que trabajó para que el muro de Berlín cayera. But where is the United States on November 9, 1989? Pero ¿dónde están los Estados Unidos en el 9 de noviembre de 1989? La visita del Papa fue en el 79. It began in 79. Comenzó en el 79, So it was this whole history pero en esta historia trabajaron juntos. as he came into union with the United States. Mientras se unía ellos dos. The name of the president escapes me, El nombre del presidente que ahorita se me olvida, but Reagan wasn't president in 79. pero Reagan no era presidente en el 79. He was shortly after. Él fue presidente un poco después. So it's in this history that we can see the United States working with the papacy. Y es en esta historia donde podemos ver a los Estados Unidos trabajando con el papado. One thing I think that this can teach us Y una de las cosas que pienso que esto nos enseña is that when we get into this history es que cuando llegamos a esta historia and we come to 1989, y llegamos a 1989, we say this is King of the North and King of the South. nosotros decimos que esto es rey del sur y rey del norte. And this King of the South loses in 1989. Y que el rey del sur pierde en esa historia. 11, Vamos a incluso los versos de Daniel 11 y encontramos que hay una batalla this was it, 1989. y decir que eso se cumplió en 1989. So what we're saying, if I can draw that over here, Entonces, si lo que estoy diciendo is that es the King que of the North and the King of the South fought, el rey del norte y el rey del sur pelearon and the King of the North defeated the King of the South. y el rey del norte le ganó al el rey del sur. It has implications to how we define prophecy or understand these prophecies. Pero yo creo que eso tiene implicaciones en la forma en cómo nosotros entendemos profecía. If we actually considered that we don't see the King of the North on November 9, 1989.
si nosotros consideramos que el Rey del Norte no lo logramos ver o entender en 1989, if we didn't understand this past history, si no entendiésemos la historia que viene antes não entendesse a história passada, and you were just to see this battle itself, você quisesse, y simplemente vieses la batalla como tal, you would reject that there even was a battle. você rejeitaria tú estarías rechazando de que ni siquiera hubo una batalla. Because the king of the south was weakened from the inside. Porque el Rey del Sur estaba siendo debilitado desde adentro. de dentro. So somewhere in here, when we come to 2019, Entonces, en algún momento más adelante, cuando lleguemos a 2019, people attempted to use the same kind of verses las personas están intentando usar los mismos tipos de versículos for the idea of the battle between king of the north and king of the south. para tratar de construir la idea de cómo sería la batalla del Rey del Sur y el Rey del Norte. That people want to make a hot war. Y las personas quieren convertir eso en una guerra de fuego. And if we take the very beginning of our reform line, Pero si nosotros tomamos el mismísimo comienzo de nuestra línea de reforma, you didn't see any activity by the king of the north tú no ves ninguna actividad resaltante del Rey del Norte, sino que entiendas, a menos que entiendas el trabajo anterior del Rey del Norte. on, not just right now, Y es por eso que las razones por las cuales que estemos conscientes atentos o atentos agora, de que lo que está aconteciendo ahora, en cuanto nos acercamos a 2019, nós já entendemos nosotros ya hemos entendido 1989. we say, oh, Reagan met with John Paul II. Porque nosotros miramos para atrás y vimos, oh, bueno, Reagan se unió con el papado. se encontrou, John Paul II visited Poland. Luego el Juan Pablo II visitó Polonia. We see the solidarity movement. Vemos el movimiento de solidaridad. The United States enact sanctions. Vemos a los Estados Unidos haciendo sanciones. We see Voice of America broadcasting into Europe. Vemos la emisora La Voz de América dando sus mensajes en la Unión Soviética. And unless we understand this, Y a menos de que nosotros entendamos eso que pasó antes, 1989 as a battle in Babylon, no vamos a poder ver 1989 como una batalla que está en la Biblia. I would suggest that we may face the same thing this year. Y yo sugiero de que nosotros vamos a enfrentar lo mismo este año. contar com isso esse ano. How much of the United States has been weakened from the inside? ¿Cuánto de los Estados Unidos está siendo debilitado desde adentro hoy en día? And how much of raffia has already happened? ¿Y cuánto de rafia ya ha ocurrido hoy? So that was a little diversion. Eso fue un pequeño desvío. What we were doing Lo que nosotros estamos haciendo is defining our line es definiendo nuestra línea or our ship. o nuestro barco. The ship of Adramyttian and the ship of Alexandria. El barco adramitino y el barco de Alejandría. And we understand that they are both representing the United States and the Adventist Church. Y nosotros hemos entendido de que ambos están simbolizando o hablando de las dos estructuras, Estados Unidos y la Iglesia Adventista. Understand that from Felix and Agrippa. Y eso lo entendimos entendiendo a Félix y a Agripa. Go back to 1798 and see Adventism. Y luego podemos volver a 1798 y ver que el adventismo está allí. And if this ship equals Y si este barco es igual SDA, a la Iglesia Adventista, we need to compare and contrast tenemos que comparar y contrastar the ship of Adramyttian with the ship of Alexandria. el primer barco adramitino con el de Alejandría, el segundo, And if we compare and contrast, comparando y contrastando. and this represents the United States and Adventism, El primero si representa a los Estados Unidos y la Iglesia Adventista, and this represents Adventism, y el segundo sabemos que representa el adventismo, be able to tie the United States into every one of our labels. tenemos que también colocar a los Estados Unidos allí y encontrarle cada uno de los hitos. Costurar os Estados Unidos em todos os nossos mapas. And understand that these two institutions or structures Y entender que estas dos instituciones o estructuras parallel each other. son paralelas una con la otra. We're out of time tonight. Ya nos acabamos el tiempo hoy. Next time we have class will be Sunday morning. La próxima vez que tengamos clases será el domingo en la mañana. We're going to briefly repeat this. Vamos brevemente a repetir todo lo que vimos hoy. I'm hoping that class to come to some conclusion. Y yo espero que en esa clase podamos empezar a llegar ya a las conclusiones finales. Something I would like to do for that class Y una de las cosas que me gustaría hacer en esa clase, that's helpful. si es de ayuda, I want to take a photo of this board quiero tomar una foto de esta and someone pizarra willing to help me rewrite each word in Portuguese.
Y si alguien me pudiese ayudar a reescribir cada uno de esto en portugués, so that when we do it Sunday morning, it can be written in Portuguese. para que cuando el domingo en la mañana ya esté escrito en portugués. Já vai poder estar escrito em português. So we can make sure that I'm not missing something that's language. De esa manera podemos tener certeza de que no cometimos ningún error o confusión con mi inglés. Porque capaz eso está confundiendo a alguien. ¿Alguna pregunta o pensamientos, ideas? Hermano Emilis. ¿Podrías repetir aquel punto que hiciste en cuanto al primer barco y el segundo, comparando y contrastando? E comparar e contrastar. I'm suggesting from now Yo estoy sugiriendo Estou sugerindo desde el comienzo that before we make our application, de que antes de nosotros poder hacer nuestras aplicaciones, we have to understand that there's two ships in Acts 27 tenemos que entender de que hay dos barcos en Hechos 27. and to understand them correctly as a parable. Y para entenderlos correctamente como parábolas, We have to line them up and compare and contrast tenemos que alinearlos el uno con el otro y compararlos y contrastarlos. together. Y unirlos, conectarlos. This ship represents the United States and Adventism, Si el primero representa a los Estados Unidos y la Iglesia Adventista, e a igreja adventista. and we can see that this ship is representing Adventism. y nosotros vemos que el segundo barco representa el adventismo, Easy to see when it's marking dates such as 1844 and 1863. y que es fácil de ver porque vemos que hay fechas como 1844, 1863, By compare and contrast, it must also include the United States. pero al comparar y contrastarlos sabemos que tiene que, de manera segura, tiene que también simbolizar los Estados Unidos. ¿Está bien? Si no hay ninguna otra pregunta, vamos a cerrar. Gracias.